Sí, así es, Andy. Se realizaron procesos de democracia interna durante este fin de semana y tenemos algunos nombres que ya serán, sin duda, protagonistas en estas próximas elecciones generales, siempre complejas acá en el Ecuador. Voy a conversar a continuación con César Ulloa, él es analista político, catedrático, para que nos dé sus impresiones de lo que estamos viendo en primera línea en este momento. Gracias, César. Primero, bienvenido. Bueno, tenemos varios candidatos o precandidatos, son 8 aproximadamente, pero hay dos que destacan evidentemente. El uno porque está en el gobierno, el presidente Daniel Noboa, y busca la reelección, y la Revolución Ciudadana, que siempre tiene una gran parte de la porción del electorado. ¿Cómo ves tú lo que está en el momento ante la presentación de estos cuadros y con dos movimientos y sectores políticos que evidentemente buscarán ganar la asamblea, que será clave en este próximo gobierno? Muchísimas gracias por la invitación, un cordial saludo a la audiencia. El Ecuador apuesta a un sistema multipartidista fragmentado, en donde posiblemente la plancha electoral estará conformada por cerca de 10 a 12 binomios presidenciales, considerando que en el Ecuador también se van a elegir cerca de 150 asambleístas, tomando en consideración la circunscripción de las regiones del exterior. Este fenómeno no es nuevo en el Ecuador. Las últimas elecciones tuvimos también muchos candidatos, por cierto, con la particularidad que estos candidatos y candidatas vienen por fuera del sistema de partidos y apenas una candidata era representante del partido político. Creo que esta vez vamos a asistir también a una final un poco casi prevista entre el raigambre o la fidelización del voto de la Revolución Ciudadana, que tiene en su máximo líder el expresidente Rafael Correa, y por el otro lado el presidente candidato, que fue en un periodo corto asambleísta por un cantón de una provincia de la costa y que luego llega de manera meteórica a convertirse en la primera autoridad del Estado. De acuerdo con la intención de voto, que por cierto es una radiografía del momento, en el Ecuador se puede esperar todo hasta la proclamación de resultados por parte del Consejo Nacional Electoral, se podría advertir que son estas dos fuerzas políticas las que van a disputar un balotaje posiblemente, y que también están disputando la configuración de una asamblea en donde el margen de maniobra para poder tener gobernabilidad o la relación de sindéresis entre Ejecutivo y Legislativo es tener por lo menos los 2/3 para las grandes decisiones que el país necesita. César, y empiezo por el tema de la Revolución Ciudadana. Nombran a Luisa González por encima de los pronósticos, muchos dicen no quieren ganar, con un Diego Borja que salió en malos términos con el correísmo en determinado momento. ¿Piensas que ese es el objetivo o esta lista, tanto del binomio como de asambleístas, sufrirá alteraciones con las alianzas, como ha vaticinado el mismo Andrés Arauz, secretario del partido? Bueno, la Convención Nacional del Correísmo supo manifestar en repetidas ocasiones la palabra de unidad. Y lo que se quiere dar muestras a partir de una reunión que se llevó a cabo en la Casa de la Cultura es que las izquierdas en plural, ¿no es cierto?, pueden configurar listas para asamblea unificadas. Lo que quiere decir que esta primera proclamación de las candidaturas puede ser un testeo o un llamado de atención para que en el caso de que exista un malestar interno se pueda invitar a las demás fuerzas de las izquierdas, como en su momento de origen en el 2008 a la Revolución Ciudadana, para que hagan un gran frente y que le compita o que le dispute votos al candidato presidente. Por otra parte, ¿puede pasar esa alianza? Bueno, puede pasar porque no nos olvidemos que cuando llega el correísmo en el 2008 era una configuración de movimientos pequeños, medianos y grandes, y que en muchos de los casos grandes líderes de partidos de las izquierdas fueron cooptados, convencidos, seducidos y terminaron siendo en muchos casos ministros, subsecretarios, asambleístas, embajadores del correísmo. Creo que el correísmo tiene claro, y la claridad que tiene es que ellos entienden el Estado como un partido político. Por lo tanto, está la disputa de un gran aparato que termina siendo la primera fuente de empleo en el Ecuador, y el manejo de la burocracia determinará
si es posible o no esas alianzas con pequeños, medianos o grandes movimientos de las izquierdas. Okay, paso al presidente Daniel Noboa, y tú bien decías, hay, según los sondeos, una preferencia para que voten por él, pero él busca la Asamblea Nacional y por eso pone a su propia madre y a los ministros que han sido los rostros más destacados. ¿Le alcanzará como para poder lograr esa mayoría necesaria para ya en un periodo de 4 años gobernar? Porque al principio hizo un acuerdo tácito con el correísmo y con el Partido Social Cristiano, pero en este momento tendrá que vérselas con lo que tenga en la Asamblea. Bueno, Guillermo Lasso dejó sentada la posibilidad de plantear una muerte cruzada cuando hay ingobernabilidad o no permiten que se desarrolle el Plan Nacional de Desarrollo. Por lo tanto, un presidente que dentro del año o antes de los 4 años, entre el primero y el tercero, no tenga el margen de maniobra que le permite conducir el Estado, posiblemente acuda nuevamente a la disolución de la Asamblea, elecciones anticipadas y, si tiene el favor del electorado, a configurar una Asamblea de distintas características. Sin embargo, habría que recalcar algo: tanto el expresidente Lasso como el actual presidente, ellos no ganaron tanto por figuras, sino que más bien en el Ecuador hubo una suerte de clivaje regional, porque la votación que logran, en el caso de los dos, de Lasso y de Noboa, son ganancias producidas por la región de la Sierra y del Oriente del país. Lo que quiere decir que también, ¿no es cierto?, se puede producir un escenario en donde la costa, que son provincias además con gran concentración demográfica, hablamos de Manabí, de Guayas, puedan ser todavía conducidas, orientadas por el correísmo, disputando la sierra, sobre todo la Sierra Centro, la Sierra Sur, el movimiento ADN, y el Oriente posiblemente lo dispute también Noboa. Curiosamente, aun cuando hayamos tenido en los últimos años presidentes costeños, sin embargo han sido presidentes que han ganado por el voto de la sierra. Y eso me parece interesante porque esta configuración de la lista que hace el presidente Daniel Noboa apuesta por la popularidad, posiblemente por los ministros que tengan un desempeño más descollante, más relevante, pero lo que tiene que ver es más bien afianzar su votación en la sierra y posiblemente ganar ciertos espacios de la costa en donde haya fracturas del correísmo, como por ejemplo todavía el no despegue tanto de la alcaldía como de la prefectura en el caso de la provincia de Guayas y la ciudad de Guayaquil. Cierro con esto, hay mucha tela por cortar y lo iremos desarrollando con el pasar de los días, pero hoy se ha dado un hecho muy importante y es la destitución del presidente del Tribunal Contencioso Electoral. Hay un precandidato, Henry Cucalón, que ya dice en su Redex que sospecha que no va a haber transparencia en las elecciones por esta situación, y además porque hay una denuncia electoral en contra del presidente actual y la vicepresidenta respectivamente. Eso por una parte, y también la violencia que se registró en la anterior elección en donde asesinaron a un candidato. ¿Podemos tener elecciones transparentes y libres de violencia en esta oportunidad? El Ecuador no está libre de violencia. Las elecciones anteriores nos evidenciaron que el crimen organizado, en conjunto con las bandas delincuenciales muy locales de nuestro país, pusieron la campaña en un tono completamente distinto. El asesinato de un candidato que tuvo la posibilidad de llegar a una segunda vuelta, que además logra un bloque legislativo importante en esta asamblea actual, nos dice que estas elecciones van a tener como característica no solo el debate del combate a la inseguridad y la violencia, sino también como debate el acompañamiento a las candidaturas en su seguridad, y por otra parte la exigencia tanto a los vocales del Consejo Nacional Electoral como al del Tribunal Contencioso para que todos los procesos sean transparentes, observados por organismos internacionales y acompañados por la sociedad civil como una manera de dar tranquilidad y de resguardar la voluntad popular. Gracias. Ahí tienen César Ulloa con este análisis preliminar, cuando conocemos ya algunos nombres tanto del oficialismo como de la Revolución Ciudadana, contendientes naturales en este momento, y también de otros movimientos que pues de a poco irán organizándose en este tablero electoral para las generales 2025. Soy César García Vélez en vivo desde Quito, Ecuador. Continuamos con más de DiNews.